El pasado 26 y 27 de septiembre se llevó a cabo en Ecuador la tercera mesa técnica de cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y la Unión Europea, con la presencia de Isabel Albornoz, subsecretaria de Asuntos Económicos y de Cooperación Internacional. En esa reunión se evaluó el trabajo hasta ahora hecho, pero también se planteó reforzarlo en áreas clave. Carlos. Hola Fernando, buenos días. Según el último reporte a 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ecuador se convirtió en el principal exportador de droga hacia Europa por sobre Brasil y Colombia, pasando del 14% en 2018 al 28% en 2021. Para revisar el apoyo y el plan de reforzamiento nos acompaña el embajador de la Unión Europea en Ecuador, Charles Michel Gertz. Embajador, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Carlos. Señor embajador, en la reunión de la semana pasada se acordó reforzar el apoyo estratégico con Ecuador en distintas aristas. Empecemos por las dos primeras, seguridad fronteriza y marítima. ¿En qué consiste ese reforzamiento? Sí, en primer lugar, deseo citar al alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que ha escrito un artículo largo después del trágico magnicidio del candidato Fernando Villavicencio, diciendo que Ecuador puede parecer lejos de Europa, pero parte del futuro de Europa depende de la lucha que libra el Ecuador para defender su democracia, su Estado de Derecho contra el crimen organizado. Su lucha es nuestra lucha. La semana pasada hemos tenido 2 días de mesa técnica de cooperación en temas de seguridad con todas las instituciones del Ecuador liderado por la Cancillería y hemos hablado de la cooperación en todos los temas. En el tema de manejo de fronteras tenemos un programa emblemático, Eurofront, que se reunió ayer, por ejemplo, para acompañar un nuevo memorando de entendimiento entre Colombia y el Ecuador para conciliar el movimiento fluido que es necesario para los dos países con la seguridad, especialmente en términos de migración ilegal. ¿Y cómo funciona eso? Es decir, ¿la cooperación es con las Fuerzas Armadas de los dos países? ¿Se ejecutan así? Son con las Fuerzas Armadas en las instituciones de ambos países que manejan la frontera en Rumichaca. Concretamente, se despliega una asistencia técnica para trabajar sobre los manuales, los protocolos de seguridad, de manejo de la frontera y también para apoyar acuerdos bilaterales para el buen manejo de la frontera. ¿Y en la parte marítima? En la parte marítima desplegamos 2 programas regionales que aprovechan mucho el Ecuador, SICOP y Crimario. Son programas de asistencia técnica. Por ejemplo, cuando la comisaria de Interior de la Unión Europea vino a Ecuador, ha participado en un ejercicio de SICOP de busca de drogas en buques, pero también surveillance, vigilancia digital, marítima, es decir, como por ejemplo la plataforma de información IORIS de Crimario, que fue utilizado, por ejemplo, en el ejercicio de la Armada Garapex en la semana pasada. Es decir, todo ese apoyo va hacia la Marina, hacia las Fuerzas Armadas ecuatorianas para fortalecer sus capacidades de control con tecnología y logística e inteligencia, seguramente. Exactamente. Embajador, la droga que sale de los puertos en Ecuador llega a los puertos de Amberes en Bélgica y de Rotterdam en Países Bajos y en Valencia en España. ¿Tiene usted la cifra clara de cuánta droga que salió de Ecuador se logró incautar y que iba dirigida a esos puertos el año pasado? Sí, se estima que 80% de la droga que sale del Ecuador, de la cocaína, va a la Unión Europea. Vemos un 80%. Vemos un crecimiento importante del consumo, del tráfico en Europa, con una ola de violencia parecida a la que conoce el Ecuador. Todos los
crímenes, los delitos vinculados al tráfico de drogas. El año pasado, en Amberes solo, había incautaciones de más de 110 toneladas de cocaína. En Rotterdam casi 50, pero en Valencia más de 30. En las últimas semanas, en Algeciras, Rotterdam y Amberes, había incautaciones de casi 30 toneladas de cocaína, todas en contenedores de bananos del Ecuador. Y en ese sentido, ¿cómo funcionaría la cooperación y el apoyo para evitar que esta droga siga llegando a esos puertos y sobre todo en la manera en la que lo está haciendo, ¿no? Metida en contenedores, contaminando los productos estrella de Ecuador en muchos casos, que son los que llegan a Europa y los que nos dan a nosotros divisas? Hay cooperación que estamos desarrollando aún más en temas de inteligencia. Es un tema nacional. Interoperabilidad de los varios servicios, las varias instituciones del Ecuador. Pues Ecuador con inteligencia. Europa. Pero en primer lugar, en Ecuador. Okay. Hay una necesidad de mejorar aún más la interoperabilidad entre las varias instituciones del Ecuador. Entregamos asistencia técnica para eso. Hay el tema de fortalecer la inteligencia y el intercambio de datos en tiempo real entre los puertos del Ecuador, Guayaquil, Machala y los puertos europeos. Es decir, perdón que le interrumpa, embajador, es decir, la posibilidad de que de Ecuador salgan las alertas de Europa de que puede venir algún barco con algún problema. Y que sea interactivo. La buena noticia en las incautaciones de las últimas semanas es que todas fueron posibles gracias a inteligencia desde el Ecuador. O sea, y está dando resultados. Exactamente. Y es algo que tenemos que fortalecer. Fue un eje importante de la Mesa de Seguridad de la semana pasada. Fortalecer la inteligencia. Ecuador en octubre va a firmar un acuerdo de intercambios de datos con la institución de policía europea Europol en La Haya y va a poner un enlace permanente. De nuestro lado estamos trabajando para fortalecer, permanecer la presencia de inteligencia europea en los puertos de Guayaquil, trabajando mano a mano con Ecuador, con los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá. ¿La Europol va de la mano con la posibilidad de que ustedes mantengan con fuerza esta lista de los más buscables? Es decir, a través de eso podemos como entender bien a quién hay que pescar, cómo funciona las aprehensiones, la vigilancia a los traficantes. Sí, es exactamente el tema. Formalizar, dar un marco legal para el intercambio de informaciones, permanecer la Unión Europea, sus Estados miembros en el Ecuador con enlaces de policías y otros para fortalecer esta inteligencia y trabajar sobre todos los protocolos de intercambios interactivos. Perfecto. De informaciones. Embajador, ¿funciona este acuerdo sobre entregar una lista, valga la redundancia, de entregables para los próximos 12 meses? En eso estábamos conversando en el bloque anterior. Sí, tenemos una cartera de 9 programas regionales y un programa bilateral con el Ecuador. Hemos revisado los logros y hemos hecho una lista de entregables en esos programas por el próximo año. Los ejes principales son la inteligencia, que ya hemos hablado, es también cómo romper el modelo económico del tráfico. Es clave. Claro. Es clave. Por ejemplo, la cooperación en temas de lavados de activos y financiero es clave. Tenemos entregables concretos en temas de seguridad marítima, en los programas que hemos hablado. Un punto muy importante que va a influir la movilización de nuevos recursos financieros bilaterales con el Ecuador. De apoyo. Que buscamos en Bruselas para los próximos años, es el tema de la seguridad ciudadana. ¿Y hay un monto de eso? ¿Se sabe cuánto dinero podría venir en cooperación? Tengo una buena idea.
A ver, cuéntenos. Eso sería mucho más que lo que hemos nunca entregado al Ecuador. ¿Sería el monto de cooperación más importante que tenga Ecuador? En la historia de la cooperación del Ecuador y de la Unión Europea sería mucho más, espero 15 o más millones, pero depende más de 15 millones. Los entregables y de las buenas ideas que ponemos. Dos temas más sobre esos entregables. ¿Hay un proyecto, hay un apoyo directo en seguridad penitenciaria, carcelaria, en la que la Unión Europea esté interesada en trabajar? ¿En qué consiste eso? Ok, ya tenemos por un año un proyecto bastante exitoso que se llama EURESP, que apoya la reforma de emergencia del sistema penitenciario del Ecuador. Estamos desplegando con fondos europeos quizás la mejor experiencia de Europa, que fue la de la lucha de Italia contra la toma de posesión de las cárceles italianas por la mafia. Sobre la base de esa experiencia van a cooperar con Ecuador. Las lecciones aprendidas, un apoyo directo sobre temas como la renovación del personal de los guardias penitenciarios, su formación, su protección para bajar su vulnerabilidad a la extorsión, a la intimidación, a la corrupción. Pero también un tema central es la clasificación de los presos según su nivel de peligrosidad y su separación. Por ejemplo, este proyecto, si se lo aplica, si se lo toma con fuerza, en 17 meses que sería un próximo gobierno, sí ya se pueden ver resultados, por ejemplo. Creo que ya hay resultados y que este proyecto, como toda la cooperación de seguridad, transcende a gobiernos, claro, que es una cooperación con el Estado del Ecuador. Y en ese sentido, usted ya ha conversado con los dos candidatos presidenciales. ¿Cree usted que independientemente de quién gane la presidencia, la cooperación con la Unión Europea se va a aprovechar? ¿Vamos a poder seguir contando con este apoyo? Hemos hablado con cada uno de los binomios antes de la primera vuelta, pasando un mensaje fuerte de sostenibilidad y de crecimiento en nuestra cooperación de seguridad. Y el mensaje fue muy bien recibido por los 8 binomios. Y para terminar, señor embajador, ¿qué probabilidades hay de que el Parlamento Europeo dé paso al pedido formal de Ecuador de que se le exonere la visa de Schengen en beneficio de nuestro país, como sucedió en su momento con Colombia y Perú? ¿Cómo mira usted esas gestiones? Bueno, tengo que felicitar al activismo de la diplomacia del Ecuador, que ha desplegado, está desplegando de nuevo una campaña diplomática muy fuerte con el Parlamento Europeo, con cada uno de los Estados miembros y con la Comisión Europea. Esta campaña fue casi exitosa. Estuvimos a días de un voto del Parlamento Europeo y todo se fracasó por cosas afuera de nuestro control, el escándalo de Qatar. Ahora es la Comisión Europea que tiene que hacer una propuesta. Trabaja sobre un informe sobre el cumplimiento de los criterios por el Ecuador. ¿Y cuándo estará listo ese informe? No hay prisa, porque dentro de los varios criterios sobre los cuales el Ecuador tiene un caso muy fuerte, hay un criterio de gran preocupación. ¿Cuál? El nivel muy alto de rechazo de visado actualmente. Es decir, entre que 20 no es y 25%. Significa que hay entre un de los 4 o 5 ciudadanos ecuatorianos que desea viajar a Europa que no recibe un visado a causa de documentos falsificados. Y el tema en Europa actualmente es el tema de la migración ilegal. Mira todo lo que pasó en las últimas semanas en Lampedusa, en Italia, en el mar Mediterráneo. Y tenemos que bajar este nivel de rechazo de visado para que no se hace una equivalencia entre 20 a 25% de rechazo y intentos de inmigración ilegal. Es un tema central. Y por eso trabajamos los cónsules Schengen aquí y la Cancillería sobre una campaña de información para que los ciudadanos ecuatorianos saben que pueden pedir directamente
Los visados no tienen que pasar por firmas intermediarios que juegan un Altera papel todo. negativo, especialmente en términos de Bien. falsificación de documentos. Bien, ahí está entonces la recomendación que hace el embajador a los propios ciudadanos para poder acelerar este trámite y que tengamos éxito. Embajador Gertz, gracias por estar en contacto directo. Gracias a usted. Andrea.